El tema de hoy, 16, ¿ya? 16, lo que pasa es que está justo la manecilla encima del calendario. Pues hoy es 16, porque ayer fue 15, 16 de noviembre de 2023. En introducción a la astrobiología. Así vamos a poner IAB. Introducción a la astrobiología. Entonces ya comenzamos el martes hablando de los antecedentes, la historia de origen de la astrobiología como concepto. Mencionamos que cuando proponen estudiar la vida más allá de la Tierra, lo proponen, pongamos aquí sus nombres, fueron el profesor Joshua Lederberg, microbiólogo y premio Nobel en Medicina y Fisiología, por sus trabajos en microbiología precisamente, el profesor Carl Sagan, astrónomo o astrofísico y biólogo, egresado de la Universidad de Chicago. Después de egresar de Chicago, la primera universidad en la que trabajó fue la Universidad de Harvard, hasta que lo corrieron de la Universidad de Harvard, porque decían que esas cosas que quiere estudiar no son serias. Imagínense. Entonces no le continuaron el proyecto, entonces fue por eso que salió de la Universidad de Harvard, una de las universidades más importantes en el ámbito de la astrofísica, de hecho. Incluso sobre la historia de la astronomía hay buenos investigadores ahí. Muy buenos investigadores, diría yo. Yo creo que los más importantes historiadores de la astronomía. Pero afortunadamente, hubo quien lo invitó a entrar a trabajar a la Universidad de Cornell, que en aquel tiempo se jactaban, presumían de ser una universidad muy ecléctica y que estaba abierta a nuevas ideas. Quien lo invitó fue el profesor Frank Drake. Frank Drake, quien en 1961 presentó una idea sobre una manera de empezar a estimar matemáticamente cuál sería el número de civilizaciones que pudieran existir en un momento dado, quizá en 1961, en la Vía Láctea, por ejemplo, pensando en una galaxia del universo. Por cierto, las galaxias tenían entonces como unos 50 años, poco más de 50 años de haber sido descubiertas las galaxias como ahora las conocemos, como ahora las entendemos. ¿De dónde viene la palabra galaxia? A ver si la pueden googlear por ahí. Galaxia. Según yo viene del griego. Galactos. ¿A qué suena? ¿A qué suena Galactos? De origen griego. De origen griego, no andaba yo tan perdido. Sé en qué galaxia estoy. Viene de griego. ¿Y de qué del griego? Galaxias, que es relativo a la leche. Relativo a la leche. Galacto. Galactos. Lactos. Lácteos. Leche. De hecho,
Recordamos que somos biólogos, y además biólogos experimentales, no cualquier tipo de biólogo. No sé si esto es bueno o es malo, pero bueno, finalmente es. Y uno de los temas de interés en la biología experimental es la bioquímica. Y en la bioquímica estudiamos la composición química de los seres vivos. ¿A qué le suena esto? A la lactosa, un azúcar, que ¿dónde se encuentra? En la leche. Es más, hay problemas para la gente que no digiere bien la lactosa ni la galactosa. Entonces viene de leche. ¿Por qué de leche? ¿De dónde viene con la palabra con el contexto de astronomía, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver la leche con la astronomía? Aquí dice que con el color blanquecino de la nebulosa de la galaxia a la que pertenece el Sol. Pero esa es una idea del siglo XX. Es un conocimiento del siglo XX. No en tiempos de los griegos de la Grecia clásica. De hecho, el concepto y la palabra de galaxia, ubicada o relacionada con el cielo, está en la tradición de la teogonía, o sea, las bases de la religión griega, politeísta. Según esas historias, los griegos hace 2500 años no había alumbrado eléctrico en las calles de Atenas. Es más, no habían alumbrado, yo creo, si acaso habría ahí unas fogatas. Entonces las noches eran muy oscuras. En cualquier lugar del mundo hace 2500 años las noches eran muy oscuras. De hecho, todavía hace apenas poco más, hasta se me cayó el plumón. Poco más de 150 años, quizá, poco más, poco menos, dependiendo del lugar sobre la Tierra, las noches eran muy oscuras. No había alumbrado público eléctrico. En algunas ciudades sí se iluminaban las calles en la noche con lámparas de aceite. Era muy feo. Hoy lo vemos muy feo, en aquel tiempo lo veían normal. ¿El aceite de dónde lo sacaban? Sí. Ese era el principal motivo por el cual... Ay, Dios. Lo voy a silenciar. Ahorita, aunque sea importante, no lo puedo atender. Ay, me sacó. Hace 50 años tampoco había teléfonos celulares. Más tampoco había teléfono, a lo mejor sí. Alexander Graham Bell. Más o menos la época. Era el principal motivo para la cacería de ballenas el obtener el aceite de las ballenas. De hecho, la más codiciada, la más buscada era una que le llamaban en inglés los balleneros de habla inglesa, no solamente ingleses, sino norteamericanos y de otros países que hablaban inglés. Le llamaban la ballena the right whale. ¿Cómo lo traduciríamos en español? The right whale. Todavía se le conoce así, no con el nombre científico, sino con el nombre coloquial. The right whale es la ballena correcta, no la ballena derecha. Right que es derecho, no, la ballena correcta. O la que tenía mayor cantidad de aceite utilizable para la iluminación mediante las lámparas en las ciudades, en esa especie de ballenas. No en todas, sin embargo cazaban todas. Ballenas jorobadas, ballenas azules, ballenas grises, todas eran cazadas.
pero buscaban principalmente las ballenas Wright. No sé cuál sea el nombre en español, porque en realidad en España no hubo tanta actividad ballenera. En los países de habla hispana prácticamente no hubo actividad ballenera. Sí hubo alguna muy escasa en España, en Europa, pero los principales países balleneros eran Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Suecia, Rusia, Japón. Todavía hasta el siglo pasado los principales países balleneros a finales del siglo pasado seguían siendo Japón, todavía ahorita, y Rusia, todavía ahorita. Es más, el siglo pasado, la mayor parte del siglo pasado no fue Rusia. No, entonces ¿cuál fue? La Unión Soviética. Rusia dejó de existir en 1918, con la Revolución de Octubre, que fue en septiembre. Cuestiones de calendario. Cuando estalló la Revolución Rusa Soviética en Rusia, todavía usaban el calendario juliano. Todavía, imagínense. Por eso es que la Revolución de Octubre fue en septiembre. Fue en octubre según el calendario juliano, fue en septiembre según el calendario gregoriano. Bien, bueno, entonces el hecho es que hasta antes del desarrollo y el incremento en el uso de la iluminación eléctrica, de las lámparas eléctricas, las ciudades eran básicamente oscuras en la noche y uno volteaba para arriba y veía el cielo estrellado. Actualmente es muy difícil ver muchas estrellas en las ciudades iluminadas. Es más, anoche estaba muy despejada la noche y me asomé a la terraza. Uy, ahorita ya no se ve. Hace otro estaba lloviendo. Nada más que tomé una foto y ahorita ya la borré. Pero está en mi Facebook, por ejemplo, en mi Twitter. En mi Twitter, X, esa cosa. En Twitter. Tomé una foto del cielo hacia el horizonte oriente y se ven, en la fotografía se ven estrellas. Se ve la constelación de Orión. Se ve hacia el horizonte, abajo de Orión, se ve Sirio, como el puntito de la estrella más brillante, en esa posición. Unas horas antes, había tomado yo otra fotografía donde se ve también un punto de luz en el cielo, alguien diría una estrella. Pues sí, los griegos la conocían como estrella. Y le llamaban, es más, ya la mencionamos, Zeus. ¿Cómo la conocemos nosotros? Los griegos lo conocían como Zeus, los romanos lo llamaban, ¿cómo? Ya se les olvidó. Tan peor que yo, tomen lecitina. Júpiter. Júpiter. Para los griegos, Júpiter era una estrella. Zeus era una estrella, se ve como un punto de luz en el cielo. Es más, el pronóstico del tiempo para el día de hoy es... Estamos a 7 grados. No, esto es más o menos actualizado. Lo vi hace rato antes de venirme al salón. A la hora que iba yo haciendo el cubículo, revisé la temperatura, estaba a 14, ya estábamos a 14 grados, pero hoy amanecimos a las 7:21, dice aquí la última actualización. A las 7:21, Ciudad de México, 7 grados Celsius. Y me indicaba mayormente soleado, máxima 24, mínima 7. O sea, a mediodía va a estar haciendo calor, ¿no? A mediodía son las 12 y van a ser 20 grados. La máxima se espera alrededor de las 3 de la tarde, 24 grados. Ok. Atardece a las 17:57. Tome nota. Porque a partir de las 17:57 no se va a ver ese astro que conocemos que se llama, le decimos, Sol. Entonces el Sol desaparece en nuestra vista hoy a las 17:57 y a partir de ese momento quizá podamos ver
estrellas. Porque el pronóstico para hoy en la noche es que va a estar mayormente despejado. Entonces, ¿qué les parece si hoy intentan en la noche? Mañana amanecerá a las 6:45. No se desmañanen ni se desvelen, pero sí, a ver si hoy en la noche pueden ver al cielo y anoten qué ven. Hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur, dependiendo de dónde estén. Si pueden ver hacia los 4 puntos cardinales, bien. Si pueden ver nada más hacia algún lado, está bien. Y también vean hacia arriba, hacia el cenit. Dependiendo de la hora es lo que van a ver en cada posición, porque ya sabemos que la Tierra presenta movimientos. Dentro de esos, el de la rotación es el que provoca esto. El amanecer, el atardecer se debe a que la Tierra está rotando, no a que el Sol se mueva alrededor de la Tierra, según en 1543 lo propuso Copérnico, aunque muy pocos le creyeron. Bien, todavía para principios del siglo XVII, 1600, mencionamos que pocos le creían. Incluso por eso a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera, por andar diciendo que Copérnico tenía razón. Bueno, ok, entonces, estamos hablando de la galaxia, Galactus. Viene de la historia, según las creencias griegas, la religión griega, esta leche se ve en el cielo como una franja blanquecina, en el cielo nocturno. Si tiene que estar muy oscuro para que la podamos ver. En la Ciudad de México no se ve. Tenemos que alejarnos de la Ciudad de México, incluso del área metropolitana, porque si no es la luz de la Ciudad de México, es la luz de Ecatepec, si también hay luz en Ecatepec. O Texcoco, o Toluca, que estamos ya pegados, o incluso Cuernavaca, o Querétaro. Tenemos que irnos a algún lugar en el que haya poca iluminación eléctrica nocturna. Y si miramos principalmente hacia el sur, vamos a ver una franja blanquecina de luz. Los griegos pensaban que era leche allá arriba. No sé qué tomarían con la leche. No, esta leche, la tradición griega la ubica ahí porque la interpreta como la leche que se derramó del pecho de Hera. Cuando se da cuenta que al bebé que está amamantando, ¿quién? ¿Vieron la película? Hércules. Bueno, eso no sale en la película porque es para toda la familia. Es clasificación A. Entonces no podían salir ahí. Y además del siglo pasado, cuando todavía no éramos como ahorita, en cuanto abiertos en forma de pensar, había más prejuicios antes. Hera se da cuenta que Hércules no es su hijo y entonces se lo desprende del pecho y pues, el bebé estaba mamando y entonces la leche se derrama. Es la explicación que le dan los griegos a esa mancha blanquecina que se ve en el cielo. Y ahí se ve con una mancha blanquecina alrededor de la cual se pueden apreciar. Gracias. Mi alergia es rinitis alérgica crónica. Me veían y pensaban que tenía yo COVID en esos años. No, es una maldita herencia, creo, alergia que tengo desde pequeño. Cuando hay polvito en el ambiente se me irritan las mucosas nasales. Cuando hay más polvo hasta las mucosas oftálmicas se me irritan, entonces esto es horrible. Bueno, entonces, se ven algunas estrellas alrededor de
de esa mancha de luz blanquecina. Bueno, ahora sabemos que es luz, para ellos, los griegos pensaban es leche, ok, es luz. Y entonces en el cielo nocturno se verían estrellas, se vería esa leche derramada, se vería como si fuera una especie como de caminito. ¿Qué otro nombre tiene? O tenía, digo, porque todo esto, este concepto ha cambiado con el tiempo. Hace 2500 años los griegos lo interpretaban como la leche de era derramada allá arriba, cuando hay Hércules. El pueblo de los cazadores King del centro-sur de África lo interpretaban como el espinazo de la noche. Porque si uno lo ve con cuidado, se ve como si fueran vértebras. O sea, cada quien ve ahí arriba lo que según sus complejos, o su tradición cultural, o lo que está alrededor, le hace imaginar que está allá arriba. Entonces, para los King del centro de África era la espina dorsal del cielo que mantenía la estructura del cielo. Para los griegos era la lechedera, y tendríamos que rascarle en otras tradiciones culturales de otras regiones del mundo, no solamente para saber cómo interpretaban, si es que tenían la curiosidad de asomarse para arriba y ver esa franja blanquecina. Lo de la columna vertebral tampoco está muy raro. ¿De qué color son los huesos? Blancos. Y sí, no se ve como una mancha continua, homogénea y pareja, ¿no? Se ve como, en algún lugar se ven con mayores protuberancias, en otros se ve menos, incluso un poco alternante. Entonces parecerían las vértebras de una columna vertebral. Bien. Entonces se ven, vamos a decir, luces difusas. Luces difusas. O incluso podemos interpretarlo como, algunos quizá lo interpretan como nubes. Vemos en el cielo, vemos nubes de diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes momentos. A veces se ven, a veces no se ven. Y en la noche a veces se ven también que podrían haber llamado quizá nubes o luz nebulosa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se ve en el cielo nocturno? Pues la luna. Fíjate que todavía no estamos ubicando, estamos avanzando en el tiempo. ¿Sí? Ese concepto de planeta ya lo mencionamos brevemente antier. Originalmente, cuando finalmente las personas, en particular los que se dedicaban a estudiar lo que se ve en el cielo, todo esto que se ve en el cielo recibe un nombre, son astros. Astros de estrellas, de hecho, estrella viene de astro, nebulosas, y la luna también sería otro astro, y el sol sería otro astro. Diríamos que las personas en el pasado habrían identificado 4 tipos de astros. Uno que se ve en el día, el sol, y está en muchas tradiciones culturales, y otros que se ven en la noche, preferentemente, principalmente, aunque la luna también se puede ver de día. Pero estos se ven en la noche, también se ven en la noche, pero también se ven en el día. Bueno, entonces se habían observado 4 tipos de astros: el sol, la luna y las estrellas y una nebulosa. Como nebulosa, esta la veían en todo el mundo, en casi todo el mundo, y algunos que tenían mayor detenimiento de quedarse viendo llegaron a percibir por ahí algunas otras lucecitas también como borrosas, como nebulosas, pero mucho más pequeñas que la columna vertebral o la leche de era. Esa sí abarca, de hecho se puede ver que se puede empezar a ver en un lugar que esté muy oscuro, que comienza en una parte del horizonte y termina en el horizonte opuesto. Quizá por eso los Tung le llamaban la columna vertebral, e imaginaban que sostenía al cielo.
Esos que se tenían a verlo con mayor calma, quizá fueron los primeros astrólogos, los primeros estudiosos de los astros. Nació la astrología. Y junto con eso ya se manejaba la matemática y empezaron a medir, a contar y a medir. ¿Cuántos puntitos de luz puedo ver? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Y lo que veo está en diferentes posiciones. Y además veo que cuando dejo de ver el sol y se oscurece el cielo, empiezo a ver estas, pero las veo, por ejemplo, inicialmente un toy, a veces medio perdido. Ok, ya me ubiqué. Para allá está el oriente. Para allá es donde se ve por primera vez el sol. Por allá sale el sol. Luego asciende y se mete por allá, respecto a donde estamos en el agua. Bueno, pues al atardecer veo que el sol desaparece a mi vista hacia allá, mientras que puedo ver los primeros puntos de luz o estrellas hacia el oriente, donde se ve más oscuro porque acá todavía hay un poco de sol, de luz, de hecho luz proveniente del sol, que ilumina el cielo. Se fijan al atardecer, por donde desaparece de nuestra vista el sol, todavía el cielo se alcanza a ver azul. Se puede ver anaranjado por otras cuestiones, anaranjado, amarillo, rojizo, luego azul, luego más oscuro, y hacia el oriente ya está casi negro, o un azul muy oscuro. Y entonces es cuando se puede empezar a ver las primeras estrellas de la noche, inicialmente en el oriente. Y si uno se queda viendo hacia el oriente, empieza a ver que las estrellas también empiezan a caminar igual o a moverse aparentemente igual que el sol, del oriente hacia el poniente, del este hacia el oeste. Es decir, todos estos astros, el sol, la luna, las estrellas y las nebulosas que alcancemos a ver, todas se mueven igual de este a oeste, todas. Los astrólogos se dieron cuenta que no siempre todas. No siempre todas. Alcanzaron a identificar, y eso lo veo en diferentes lugares, los griegos en particular, observaron 5 estrellas, 5 puntos de luz visibles en el cielo nocturno que aparecían por el oriente, por el este, se ocultarían por el poniente en cada noche, igual que todas las demás. Hay otra característica, les mencioné que tomé en la fotografía de Orión, ¿sí? Ustedes, después de que se ponga el sol sobre el oriente, sobre el poniente, sobre el oriente, imagínense, nos cambiamos de planeta, nos fuimos a Venus, como rota al revés, ahí el sol se ocultaría por el oriente. Eso y sobrevivimos en la superficie. Ya hablaremos después de eso. Y el mar no se ve porque está nublado. Ya hablaremos de eso después. Entonces, hoy pueden ver, después de que se pone el sol por el poniente, hacia el oriente se empieza a ver un grupo de estrellas que están distribuidas, déjenme ver, es hacia allá, lo voy a poner ahorita en el poniente porque es donde está el pizarrón, pero hacia el oriente se ve algo así. Principalmente se empieza a ver, si está muy claro el cielo, se empieza a ver esto sobre el horizonte y poco a poco se va moviendo hacia arriba, el horizonte va bajando respecto a esto y de repente por aquí se ve una estrella muy brillante, que esta es Sirio. Sirio, los griegos la ubicaban en un conjunto de estrellas, puede ser un conjunto de estrellas. Y los conjuntos de estrellas reciben un nombre. Vamos a poner acá arriba porque ya no se ven en la cámara. Estas son las constelaciones.
Las constelaciones son conjuntos de estrellas. Constellare, estelar, estrella. Y estrella, estelar. Estelar, eso ya es latín. Estelar. Conjunto de estrellas son constelaciones. Bueno, es como esos juegos en los que hay puntitos, uno empieza a juntar para formar figuras. Eso hicieron en el pasado los astrólogos. Empezaban a ver puntos de luz en el cielo nocturno y empezaban a juntarlos con rayas y a formar figuras. ¿Qué figuras? Pues igual que la interpretación de la mancha esa de luz, que los griegos lo interpretaban como la hechedera y los cazadores Krum como el espinazo de la noche y la espina dorsal. Bueno, diferentes sociedades juntaron los puntos de luz de diferentes formas para formar diferentes figuras en el cielo nocturno, diferentes constelaciones, diríamos. Hoy en día hay una organización, hay un consenso en cuáles conjuntos de estrellas podemos identificar o ubicar o concordar, que sí, así les vamos a llamar, para estudiar el cielo, para estudiar las estrellas, para estudiar los astros, para hacer astronomía. Bueno, vamos a estudiar tales estrellas. ¿Dónde? Las de la constelación de Tauro. En particular nos interesa Aldebarán. ¿Por qué? Porque Aldebarán es una estrella de ciertas características y su bla 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 bla. Ah, ok, sí, esa ya sabemos que Aldebarán es el ojo derecho de la constelación en la cabeza de la constelación de Tauro. Entonces los astrónomos son astrólogos. No. Usan los nombres del conocimiento mágico-científico de la astrología para hacer sus estudios científicos. Sobre eso construyen, para saber que están todos hablando de lo mismo. Porque hay otros conjuntos de estrellas que se ven en otras posiciones. Esta se ve, les digo, hacia el oriente, en esta época del año. Hacia el norte se puede ver, no hacia el oriente, hacia el norte, respecto a esta, se puede ver otra que tiene más o menos esta posición. Déjenme ver, se ve así. ¿La identifican? La osa. De hecho, se ven dos conjuntos de estrellas parecidos con esta estructura. Unas están muy dispersas y otras están más juntas. Como si fuera la misma figura, pero en chiquito y en grande. ¿Ya ubicaste? ¿Cuáles son? La osa mayor y la osa menor. Bueno, sí y no. En particular la osa mayor. En realidad, como osa, esto solamente es la cadera y el rabo. El conjunto de estrellas o constelación de la osa mayor incluye muchas más estrellas que forman finalmente todo el cuerpo de la osa. Y atrás va la pequeña osita, la mamá y la hija, casi pues faltarían el papá oso, mamá osa y el pequeño osito. ¿Y dónde están los ricitos de oro? Pues ya se metió. Ricitos de oro. Aunque los astrónomos reconocen a esta hoy en día como la osa mayor, y esta como la constelación de Orión, y esta estrella Sirio como parte de la constelación de el perro grande, no llaman así, el Can mayor, perro grande se dice, ¿qué es eso? El Can mayor. También hay un Can, no sé si este es un gran danés y el otro es un chihuahua, porque hay un Can mayor y un Can menor. Igual que hay una osa mayor y una osa menor. Un can o un perro y Orión. ¿Orión quién era en la tradición griega? Era un cazador. Y pues este era el perro que sería el cazador o el perro de caza del cazador. Incluso esta no es toda la constelación de Orión. También está el arco, la espada. La espada está por aquí. ¿Cómo así? No es un punto de luz. Bueno, sí, hay varios puntos de luz, pero se ve una nebulosa, una mancha de luz que se ve por aquí, que es la espada de Orión. Está colgada de ¿esto qué sería? El cinturón.
Este es el hombro izquierdo y este es el hombro derecho. Esta es la rodilla izquierda y esta es la rodilla derecha. Qué imaginación, ¿verdad? Digo, desde la leche de Eva. Bueno, ok. Entonces, esta la podemos ver después de que oscurece hacia el oriente. Esta la podemos ver hacia el norte. Bueno, y quienes le llamaron osa, vieron aquí una osa en el cielo nocturno hacia el norte, fueron los pueblos de Norteamérica, que no conocen a los griegos, ni viceversa. Y entonces, lo que pasa es que actualmente usamos nombres de tradiciones de todo el mundo para el estudio de los astros y lo que encontramos por ahí. En la Europa medieval, por ejemplo, en particular en la región de Francia, esto lo veían no como la cadera y la cola de una osa, sino que la veían más bien como la gran cacerola, the Big Dipper en inglés. Otro es el gran cucharón. Cada quien interpreta como quiere. Los chinos, para los chinos esta, junto con otras estrellas, era el carruaje del burócrata celestial, que cobraba los impuestos a las estrellas. Entonces, cada sociedad ha visto el mismo cielo, las mismas estrellas, pero las han agrupado en conjuntos diferentes o constelaciones diferentes. Bueno, actualmente, finalmente los astrólogos ya no los hay que estudien el cielo, sino que los astrónomos se han organizado en lo que es la Unión Astrofísica Internacional o International Astrophysical Union, la IAU, que es la Unión Astronómica, pero no astrofísica, la Unión Astronómica Internacional, que está conformada por astrofísicos profesionales de muchos países, y ellos llevan a cabo reuniones, congresos, convenciones en las que por convención se ponen de acuerdo por consenso para estudiar el cielo y lo que hay ahí y cómo nombrarlo, cómo identificarlo para que todos sepan que están hablando de lo mismo. Como en el caso de la biología, pues, usamos la nomenclatura derivada de los postulados de Linneo para saber que estamos hablando que chícharo y guisante son lo mismo. Pisum, plantas del género Pisum, los chícharos o los guisantes, o the pea en inglés, the peas. Ok, bueno, en el caso, para los astrónomos, para el caso de la biología son las sociedades botánicas las que se ponen de acuerdo para poner el nombre a las plantas, las sociedades zoológicas para poner los nombres a los animales, y la Unión Astronómica Internacional para ponerle el nombre a las cosas del cielo, a los astros. Bueno, eso para poner el contexto de qué es lo que tenemos que entender para poder entrarle a nuestro tema de estudio, nuestro objeto de estudio. ¿Por qué? Porque la propuesta de Drake se centra inicialmente en la galaxia, y la única que se conocía hace 100 años. Hace 100 años. ¿Hace 100 años qué año era? 1923. 1923. Tengo un diccionario de la lengua española de 1921. Lo tengo en la casa. Y en las definiciones de las palabras en 1921. Un día se me ocurrió tomarlo y buscar galaxia. Galaxia, Vía Láctea. Bueno, Vía Láctea, galaxia.
Galaxia era el otro nombre que recibe la leche de Hera en el cielo. Decía yo que parece como un caminito, entonces es también sinónimo, o era sinónimo de Vía Láctea. En 1923 esto era lo mismo. En 1923. Sin embargo, para finales de la década de 1920, un astrónomo norteamericano con su equipo de colaboradores en el observatorio de Monte Palomar, a las afueras de Los Ángeles, en California, estuvieron estudiando su grupo las nebulosas que se veían, que ya habían reportado desde que Galileo en 1609 apuntó su anteojo o telescopio al cielo y empezó a ver, por ejemplo, la Vía Láctea, que así se llamaba Vía Láctea o Galaxia desde tiempos de los griegos. Y ese nombre se conservó al menos hasta 1921 en ese diccionario. En 1609, Galileo apunta su telescopio a la galaxia, a la Vía Láctea, y se da cuenta que no es una mancha de luz blanca, no es una nube, sino que está conformada la Vía Láctea por muchas estrellas, muchas muy pequeñas o un poco pequeñitas, puntos de luz muy pequeños, poco brillantes, y otros muy brillantes. Galileo descubrió que la Vía Láctea estaba conformada por estrellas. La galaxia era un conjunto masivo de estrellas. Formalmente, a partir de ese momento, en ese año, empezó a cambiar el concepto de galaxia o Vía Láctea. Ya no era una mancha de luz, sino muchas estrellas que abarcaban desde un horizonte hasta el otro de la bóveda celeste. Como se puede ver, apuntamos un telescopio a cualquier lugar de esa mancha de luz y vemos que toda ella está conformada por muchas estrellas, muchísimas estrellas. Tantas que dejó de contarlas. Hizo dibujitos para representar cómo se veía. Es en el siglo XIX, 200 años después, cuando después de muchas observaciones los astrónomos llegan a la conclusión de que nosotros con el Sol nos encontramos dentro de ese conjunto de enorme cantidad de estrellas. La galaxia sería un conjunto de muchísimas estrellas de las cuales el Sol forma parte, junto con los planetas, que son ese tipo de estrellas que los astrólogos empezaron a identificar como estrellas raras o estrellas errantes. Es más, lo voy a escribir con otro color para poder identificarlo acá abajo en otra cosa. O no, sí, con el azul, porque aquí ya puse las estrellitas en amarillo. Bueno, amarillo no marcado. Son las estrellas errantes. ¿Por qué estrellas errantes? Lo que vieron los astrólogos es que, por ejemplo, en invierno, noviembre, diciembre, sobre el horizonte, después de ocultarse el sol a la vista, surgía Orión y se iba moviendo a lo largo de la noche hasta ocultarse antes del amanecer por el poniente. Y la pueden ver en noviembre, diciembre, enero, febrero. Pero además pasa algo curioso. Hoy, a esta hora, vamos a ver Orión cerca del horizonte. Dentro de un mes, a esta hora, vamos a ver a Orión más arriba, más lejos del horizonte. Quiere decir que salió antes. Salió a la vista, a la bóveda por el horizonte antes. Y conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las semanas, los meses, Orión se va moviendo hacia el poniente.
hasta que finalmente por ahí de marzo ya no lo vemos. Sí podemos ver a esta hora hacia el oriente, en los meses subsiguientes, de aquí a marzo, a otros conjuntos de estrellas. ¿No? Sí. Y lo que se ve es que año tras año, siempre entre noviembre y marzo, vemos a Orión al principio cerca del horizonte oriente y por marzo lo vamos viendo en el horizonte poniente antes del amanecer. Es decir, no solamente las estrellas parecen moverse igual que el Sol alrededor de la Tierra todos los días, sino que a diferencia del Sol, las estrellas se mueven o se parecen moverse del oriente hacia el poniente, pero a lo largo del año, y cada año se repite. De hecho, aparentemente así fue como los antiguos identificaron ese periodo de tiempo al que llaman los años. Junto con otras observaciones que tienen que ver con eso, pero una forma de identificar que existe un periodo que se repite cada 365 días y un pedazo es viendo qué estrellas salen sobre el horizonte a partir de un día en particular. Y de ahí contamos días, y 365 días y 6 horas después vamos a volver a ver esa misma estrella o ese mismo conjunto de estrellas saliendo del horizonte a esa hora, al horizonte oriente. ¿Bien? Bueno, así concebimos los humanos, existe ese periodo llamado año. Y todas las estrellas se presentan lo mismo. Por ejemplo, hacia el norte respecto a Orión y un poco hacia el horizonte, es donde se pueden ver más o menos así. Este conjunto de estrellas, donde lo que se ve más o menos es esto. ¿Y eso qué es? Es curioso, en el horizonte, en el cielo nocturno sobre el horizonte o oriente, en esta época se ve esto así, como si estuviera de cabeza. ¿Qué es? Es la cabeza de Tauro. Este dijimos que es Orión. Y este es cercano. Pero tenemos ahí toda una fauna. Tenemos perros, tenemos toros, tenemos al cazador que caza al toro, ayudado por el perro. Y esta es Aldebarán. ¿Es esta? Es otra. Es uno de los dos ojos, no otra parte. Tengo que verlo. Estos serían los cuernos. Bueno, igual que con Orión, se van moviendo todas a lo largo del año. Y al año siguiente vuelven a salir por el oriente a la misma hora. Todas estas estrellas se mueven igual. Hacia el norte, esta está hacia el norte, está para allá. El cucharón o el burócrata celestial o la osa, las osas, están hacia el norte y también se mueven igual a lo largo del año. Parece que todas las estrellas se mueven igual a lo largo del año. Pero hay 5 estrellas que identificaban los antiguos en diferentes sociedades, vieron lo mismo. A Cronos, los griegos, Zeus, Ares, no Hades, es el jugo, o la bebida esa rara, Ares, decíamos Afrodita, y Hermes. Para los romanos, Saturno, Marte, Venus y Hermes, Mercurio. Esos 5 puntos de luz en el cielo nocturno, o estrellas, son puntos de luz. Las estrellas se ven como puntos de luz en el cielo nocturno. Y estos en el cielo nocturno
se ven como puntos de luz a simple vista. Pero esos 5 puntos de luz o 5 estrellas también surgen a nuestra vista a partir de algún día en el año por el oriente, pero se empiezan a mover día tras día, semana a semana, hacia el poniente como todas las demás estrellas, salvo que hay algún día en el año en el que parecen detenerse. Mientras que Orión, el Toro y el Perro se siguen hacia el poniente, Marte se queda, Júpiter se queda, Saturno, Venus y Hermes o Mercurio se quedan. Todas las demás se van y estos hacen lo que se les da la gana. Sin embargo, después vuelven a moverse hacia el poniente. Por eso es que les llamaban errantes a estos. En griego, ya lo dijimos, en griego a este se les llamó astares, planetas. Incluso en 1609, cuando Galileo apuntó su telescopio a la Vía Láctea, él también los conocía como estrellas errantes. Y así les llama. Le llama la estrella de Júpiter, la estrella de Venus. Pero cuando apunta su telescopio o anteojo, en particular hacia Júpiter, Marte y Venus, observa que no son puntos de luz, sino que son círculos o discos de luz. Marte lo ve borrosón, no le presta mucha atención. Venus lo ve muy brillante, lo ve como un disco liso, brillante, llama la atención, pero lo que más le llama la atención es que empieza a ver que conforme pasa el tiempo, la apariencia del disco completo de Venus va cambiando, como en el caso de la Luna. Presenta fases. Venus presenta fases. Entonces llega aparentemente a la siguiente conclusión: Venus no puede ser una estrella, porque se ve diferente, no es un punto de luz. Que sí son puntos de luz las estrellas que él ubica en la Vía Láctea. Y los apunta el telescopio y sigue viendo puntos de luz. Muy brillantes algunos, pero puntos de luz. Apunta su telescopio a la espana de Orión y se da cuenta que esto que se ve como una nebulosa, como una nubecita de luz, tampoco es una nube de luz, sino que como la Vía Láctea está formada por estrellas, más brillantes unas que otras, pero puntos de luz. Todas las estrellas son puntos de luz, aun con el telescopio, salvo Venus, que se ve como un disco, que cambia su apariencia, Marte, que se ve como un disco borrosón, y Júpiter, que también se ve como un disco, que además alrededor de él identifica 4 puntos de luz o estrellas. Al hecho de las llama estrellas. Encontré unas estrellas que nadie antes había visto, y por eso las conocemos como galileanas. Él no le llamó galileanas, le llamó como su patrocinador, las estrellas de Médicis o Medicias, en honor a la familia de los Médicis, que era la que lo patrocinaba. De alguna manera tenía que quedar bien para que siguieran pasando adelante. Ok. Entonces, identifica que 3 de los 5 estrellas errantes o astares planetes se ven diferentes a todas las demás estrellas. E incluso llega a ver también a Cronos o Saturno y lo ve también como un disco, pero con orejas. Bueno,
llega a la conclusión de que estos no son estrellas, son otra cosa. Llamémosle entonces planetes. Y a partir de entonces, los planetas, las estrellas errantes o astrales planetes dejaron de ser estrellas para ser planetes. Esto además ayudó a entender esto, a partir de Galileo, ayudó a entender dos cosas fundamentales. La primera, la Vía Láctea o galaxia es un conjunto de estrellas de las cuales el Sol forma parte, y los planetas no son estrellas. Además de que confirmaron la hipótesis de Copérnico de que se mueven alrededor, los planetas alrededor del Sol. Tiempo después, parece, según lo que he leído, parece que fue al menos Newton quien identificó ¿qué cosas estudió Newton? La luz, el espectro de la luz, los colores, los 7 colores de luz, dijo Newton. También el alquimista, entonces, quién sabe qué sea. Bueno, él identificó que de la luz del Sol salían colores de luz. La luz blanca del Sol no es blanca, sino que está conformada por el espectro. Eso en su obra Optics. ¿Bien? Pero también su obra más conocida es la de los Principia. Los Principia. Así los conocen sobre todo los físicos, los astrofísicos. Los Principia de Newton. En realidad el título completo es Principia Filosofía Naturales, Principia Matemática, o los principios matemáticos de la filosofía natural, donde Newton afirma que el Sol y las estrellas son cosas similares. O sea, Newton parece ser el primero que entiende que el Sol no es un astro distinto, sino que es una estrella. De hecho, afirma, y está escrito en los Principia, que las estrellas deben ser como el Sol. E incluso especula que podría haber planetas alrededor de otras estrellas. Eso está en los Principia. Entonces, la primera idea que sugiere después que sería interesante estudiar las estrellas buscando planetas, y agua pasa por mi casa, si al menos alrededor de una estrella, en un planeta, hay vida, pues quizá pudiera haber vida en otros planetas alrededor de otras estrellas. Se desprende de los trabajos de Newton, tanto la conclusión a la que llega con los Principia, a la que llega porque había estudiado que la luz que emite el Sol presenta un espectro, y aparentemente observó lo mismo con sus telescopios. Él, de hecho, modifica el telescopio del típico telescopio refractor como el de Galileo, es decir, con lentes, en lugar de usar lentes, o además de usar lentes, usa espejos. Talla espejos para poder reducir el tamaño del telescopio y hacerlo más, reducir la magnitud del telescopio, del tamaño del telescopio, logrando hacer, en lugar de hacer lentes más grandotes, lo que hizo fue espejos grandes donde se captaba la luz, y además logró dos cosas: reducir la masa del telescopio y reducir el efecto de refracción, que finalmente la refracción fue la que le permitió identificar el espectro. Como en cualquier telescopio, cuando lo apuntas a cualquier fuente de luz, va a presentarse refracción, vas a ver el espectro de luz de la fuente que estás viendo a través del telescopio, al menos en un pedacito. Es algo que normalmente los astrónomos no quieren ver, no intencionalmente, cuando quieren ver la imagen de los cuerpos astronómicos, de las estrellas o planetas.
no quieren tener refracción o la mínima posible para ver mejor el objeto, más natural. Lo que luego hacen es que le ponen un prisma, un espectrógrafo, para sacarle la luz, los colores del espectro a ese objeto que están viendo. Cuando de entrada ya se ve en el mismo lente. Es más, quienes usamos anteojos, háganle así. Pónganse de lado a la lámpara y vean de reojo, traten de ver el lente. Traten de ver la lámpara reflejada en el lente. ¿Sí? ¿Qué ven? No, así no. O sea, voltea para abajo. ¿Sí? Y aunque te vayas a quedar visca, trata de ver el reflejo de la lámpara en el lente. ¿Sí? Acá lo estoy viendo. Aquí estoy viendo la lámpara de acá arriba y veo violeta, azul, luego blanco, luego amarillo, anaranjado y rojo. No veo el verde. ¿Ah, lo ves ahí? ¿Sí? Ok, bueno. O sea, todos los lentes presentan refracción. Fue por eso que Newton prefirió trabajar con espejos. Es menor la refracción. También se produce refracción en los espejos, pero es menos. Gracias a esas observaciones, Newton llegó a la conclusión de que las estrellas y el Sol son al menos similares, si no es que son el mismo tipo de cosas. Y esto es donde podemos empezar a construir, y aparentemente es donde estos personajes, sobre todo Sagan y Drake, que eran astrónomos, Lederer no, ya dijimos que Lederer era microbiólogo, empezaron a pensar, bueno, sería serio buscar vida más allá de la Tierra, y dijimos que ellos postularon la exobiología. Pero cuando nos preguntamos por la vida, no solamente fuera de la Tierra, que orbita alrededor del Sol, sino que lo que nos interesa es en cualquier estrella, en cualquier cuerpo orbitando alrededor de una estrella, pues ya no nos interesa solamente fuera de la Tierra, sino que incluso también a la Tierra misma. Y nos planteamos de qué depende que haya vida en la galaxia. Y ahora le llamamos entonces astrobiología. Un poco retomando nuestro tema de la primera sesión, pero para llegar finalmente a abordar, a utilizar para preguntarnos qué tan factible es que haya vida en los cuerpos en una galaxia, pues fue que Frank Drake en 1961 postuló una manera para calcular la posibilidad, o no, ni siquiera para calcular el número de lugares donde hubiera vida en una galaxia, cerrando la historia de las galaxias. En 1929, ese grupo de astrónomos en el Monte Palomar había encontrado que muchas nebulosas que estaban estudiando ellos, no la de Orión, no la Vía Láctea, sino otras que se habían descubierto a lo largo del desarrollo de la astronomía telescópica, principalmente en el siglo XIX, cuando ya se observan otras manchas de luz más allá de la Vía Láctea, se les llamaba nebulosas. Nebulosas. Entonces había una galaxia y nebulosas. Podría ser la de Orión y podrían ser otras que se encontraron. Bueno, lo que decidió el grupo de Monte Palomar a principios de, o fue Monte Wilson, uno de esos observatorios, creo que fue el de Monte Wilson, en la década de los 20 fue estudiar el espectro de luz de esas nebulosas. Identificaron que todas ellas tenían su propio espectro, había pequeñas diferencias entre ellas, pero la principal diferencia era que las bandas de luz correspondientes a algunos elementos químicos, cada elemento químico cuando se quema y emite luz tiene un espectro diferente.
Algunas emiten luz verde, principalmente, y un poco de otras. Otros emiten más amarilla, otros más roja, etc. Cada elemento tiene un patrón de emisión de luz de rayitas diferentes. Bueno, lo que encontraron los astrónomos del, creo que sí, fue de Wilson, pues los dos observatorios están alrededor de la ciudad de Los Ángeles. El observatorio en el que trabajaba este astrónomo, voy a poner su nombre, que estudió el espectro de las galaxias, lo voy a poner por su lado, fue Edwin Hubble. Edwin Hubble encontró que en diferentes galaxias el espectro del mismo elemento químico que se encontraba en varias galaxias estaba en posiciones diferentes respecto al orden de los elementos, de los colores del espectro, que vamos del violeta hacia el rojo, violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. ¿Cuántos conté? 6. Si Newton dijo 7, yo digo 6. Luego hablamos de eso. O lo hablamos en el curso de física, ¿te acuerdas? Cuando hablamos del espectro de la luz. En fin. Bien, entonces, por decir algún elemento que su principal color de emisión son 3 rayas en el amarillo, en una galaxia se observaba en el amarillo, mientras que en otra galaxia más lejana, y no me refiero a la de en una galaxia muy lejana, estaba el planeta Tatooine, no es otro. En otra galaxia que estuviera más lejos, esas mismas franjas de emisión de calcio, por ejemplo, no estarían en el amarillo, sino que se ubicaban en el anaranjado. Y una galaxia más lejana no estaría en el amarillo ni en el anaranjado, sino que estaría en el rojo. Identificaron lo que es el efecto de corrimiento o modificación de la luz y por lo tanto de la frecuencia o longitud de onda de la luz hacia longitudes de onda más grandes. ¿Sí? En lugar de estar en longitudes de onda pequeña, están en longitudes de onda grandes. ¿Cómo es posible que la luz que emite un elemento químico, en lugar de estar en una frecuencia pequeña, esté en una frecuencia más grande, como lo estoy viendo? Pues porque las ondas de luz que está emitiendo están en movimiento. Es el efecto Doppler en las ondas de luz. Primera conclusión, las galaxias se mueven. Segunda conclusión, mientras más lejana, las bandas de emisión del elemento químico están más hacia el rojo, así, hacia longitudes de onda más grandes. Por lo tanto, ¿qué está pasando? El Doppler explica el cambio en las longitudes de onda en función de la dirección del movimiento. Si la frecuencia de emisión es pequeña, es porque la onda se está comprimiendo, porque el objeto se está moviendo en esa dirección. Si veo que emite energía de frecuencia pequeña, quiere decir que viene hacia mí. Me quito. Si veo que la frecuencia o la longitud de onda es grande, quiere decir que se está alejando. Entonces no hay problema, no tengo por quitarlo. La conclusión final es que las galaxias parecen estarse alejando. Y mientras más lejanas, más lejos y más rápido que se van. Y además, hay más de una galaxia. Las nebulosas no resultaban ser nubes de luz, resultaban ser otras galaxias. Ok, este es nuestro concepto más cercano de cómo está el universo. Lo que propuso Drake fue una ecuación
Es decir, una combinación de variables a través de las cuales se pudiera estimar un número de lugares donde hubiera vida en una galaxia, en una. Podría aplicarse a otras galaxias, pero quedémonos con una galaxia. Eso es lo que él definía como la ecuación para calcular el número, pero no el número de planetas con seres vivos. No solamente eso, podría ser interesante. ¿En cuántos planetas en la Vía Láctea habría seres vivos? No. Se avienta a proponer no solamente que haya seres vivos, sino que haya seres vivos con un nivel de inteligencia suficiente, no solamente para que tengan una cultura, conocimientos, quizá construcción de ciudades, quizá agricultura o producción de alimentos organizada, sería la agricultura y la ganadería, sino que incluso tuvieran una tecnología que fuera capaz de que se comunicaran por medio de luz, bueno, no luz visible, pero sí luz de otras frecuencias, de ondas de radio, con civilizaciones de otros lugares. Se le llamó a esa ciencia la investigación sobre vida inteligente extraterrestre. Inicialmente seguían un poco en la idea de la exobiología más que de la astrobiología. Y planteó entonces una forma de calcular el número de civilizaciones, o sea, seres inteligentes con tecnología, con esa capacidad de comunicación tecnológica, de telecomunicaciones. Y esta es la ecuación planteada por Drake. Son varias variables, estas de aquí, de las cuales depende el número n de civilizaciones existentes en una galaxia. Entonces diríamos, el número de... más ahí tenemos. El número de civilizaciones en una galaxia, representado por el número n, sí, no está como n. Venga la listando entonces. N dependería de varias cantidades, varios números que deberíamos poder tener o conseguir. ¿Cuál es el primero? R. ¿Qué es R? De hecho es R subíndice asterisco. ¿Sí? Que es que es el ritmo de formación estelar promedio para toda la vida de la galaxia. En unidades el número de estrellas por... ritmo de formación de estrellas. O sea, ¿con qué rapidez se forman? O quizá con la tasa de formación. Porque las estrellas, ahora sabemos, se forman, viven y mueren. O sea, de alguna manera se forman, emiten luz, están emitiendo luz, pero llega un momento en que dejan de emitir luz. Y la vida parece que depende de la luz. Entonces, ¿cuándo podría haber vida en un planeta que estuviera alrededor de una estrella? Pues mientras la estrella emita luz. Entonces, el concepto que maneja Drake es bastante complejo. Simplifiquemos. Quedémonos no con el ritmo de formación de estrellas, sino con el número de estrellas. Que sea el número. Número de estrellas en una galaxia, en este caso en la Vía Láctea. ¿Correcto? Ok. Siguiente variable. F. Bueno, esto, N dependería de R, pero no solamente de R. Multiplicada por F subíndice P. F subíndice P, que es la fracción de estrellas que tienen sistemas planetarios. F subíndice P es una fracción
o proporción de estrellas con planetas. Vamos a decir, ya Galileo descubrió que la galaxia está formada por estrellas, un montón de estrellas. Lo que curándose en salud, Drake dice, pues no creo que todas tengan planetas. A diferencia de lo que había postulado Newton. Newton supone, él esperaba que si había estrellas alrededor del Sol y las demás, si había planetas alrededor del Sol y las estrellas son como soles, debería haber planetas alrededor de las demás estrellas. Drake se ve más modesto en sus aspiraciones, ¿sí? Un tanto escéptico, y dice, bueno, supongamos que no la totalidad de estrellas, sino una proporción o fracción tiene planetas. Del 100% de las estrellas de la Vía Láctea, 50% tienen planetas. Puede ser. La verdad necesitamos conocer el número. Multiplicada por n subíndice e. N subíndice e es el promedio de planetas dentro de estos sistemas planetarios que son ecológicamente apropiados a la vida. Planetas ecológicamente viables para que se forme la vida. ¿Sí? Ecológicamente, ¿a qué se refiere? Que hay la fuente de energía necesaria, hay que los nutrientes necesarios, etcétera, etcétera. Hay los factores bióticos y abióticos, bueno, inicialmente los abióticos para que se forme la vida inicialmente. La síntesis abiótica de vida. Multiplicada por F subíndice 1. ¿F subíndice qué? 1. ¿Es 1? No, es L. L. F subíndice L. Que es la fracción de esos planetas en los que tiene lugar realmente el origen de la vida. A ver, recordemos que Frank Drake era gringo, hablaba inglés. R asterisco, no hay problema, la tasa rate, stellar rate, la tasa de formación estelar. Fraction of planets, F subíndice P. Number of ecological worlds, mundos ecológicos. Fraction of life on planets, por eso es L. Sería V si hubiera sido español, de vida. Planetas en los que finalmente, la fracción, de hecho, la fracción, podría ser una fracción, pero de planetas donde surge vida. No solamente son ecológicamente viables, sino que debe formarse la vida, porque el planeta puede ser ecológicamente viable, pero no formarse vida nunca. Hay la materia prima, hay la energía, pero no se forman seres vivos. El hecho de que haya la materia orgánica, agua, luz, calor, etc., no implica que necesariamente se vayan a formar seres vivos, celulitas. ¿Okay? Digo celulitas, no celulitis. Multiplicada por F subíndice I. F subíndice I. F subíndice I es que la fracción de tales planetas en los que tras aparecer la vida nace la inteligencia en alguna forma. La fracción de planetas con vida inteligente. Y aquí entonces ya se pone más difícil. Sí los hay, pero son medio tontos. Ok. O sea, ¿por qué inteligente? Deben ser capaces de desarrollar tecnología. O sea, hay un nivel mínimo de inteligencia. Multiplicada por F subíndice C. F subíndice C. F subíndice C. ¿Qué es F subíndice C? Es la fracción de tales planetas en los cuales los seres inteligentes empiezan a desarrollar una fase comunicativa. Fracción de planetas donde hay vida inteligente con tecnología
Pero no cualquier tecnología. De hecho, la tecnología en la Tierra, por seres inteligentes, surgió hace 3,5 millones de años. Sí, la de las herramientas de tierra. La primera tecnología fue la piedra tallada. La primera piedra tallada así, burda, pero tallada finalmente, que permitió hacer cosas, obtener alimento, etc. No cualquier tecnología entonces. ¿Cuál tecnología? La comunicación. Pero no cualquier comunicaciones. Porque de hecho, hace 5,000 años, hace 13 millones teníamos tecnología. Y hace 5,000 años ya teníamos escritura. Yo podía escribir una carta, siempre en tablillas de arcilla, pobre cartero, imagínense. Mandar las cartas en tablillas de arcilla. Pero era posible enviar tablillas de arcilla de un lugar a otro. ¿Sí? Pero no es esa la tecnología de comunicación. Ni siquiera el telégrafo, porque el telégrafo corría por un hilo de cobre. Podíamos comunicarnos de un pueblo a otro. Ni siquiera de Nueva York a París. Hasta que en la segunda mitad del siglo XIX se tiró un cable submarino. Por cierto, tuvimos que intentar varias veces porque las primeras veces se les rompió a medio camino. Entonces, bueno, no la tecnología ni la de mensajes postales, tampoco la de telégrafo ni teléfono, porque también corría por el mismo alambre, sino hasta que se tuvo la comunicación por ondas de radio, las radiocomunicaciones, las telecomunicaciones por medio de ondas de radio, como lo hacen los radiotelescopios. Podemos con un radiotelescopio recibir ondas de radio de las estrellas o de los planetas o de las galaxias, pero también podemos emitir ondas de radio en un telescopio, y se ha hecho una vez. Por cierto, el telescopio ya se rompió, el de Arecibo. Entonces, tecnología de telecomunicaciones, de radio, o de radiocomunicación, pero más allá de la Tierra, o más allá del planeta. ¿Ok? Esa es F sub índice C. Por L. ¿Por qué L? ¿Qué dice que es L? Es la vida media de esas civilizaciones técnicas. 1961, cuando Frank Drake propuso la ecuación que lleva su nombre, la ecuación de Drake, para calcular el número de civilizaciones en una galaxia, de civilizaciones tecnológicas con capacidad de telecomunicaciones de radio. 1961, estábamos en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y de hecho, al año siguiente, en 1962, estuvimos así. Digo, yo ya estaba, ustedes no, pero yo ya estaba. Por eso digo, estuvimos así de ionizarnos. La crisis de los misiles en Cuba, de los misiles con cabezas nucleares. Fíjense, los radiotelescopios se desarrollan, voy a poner con G. Los radiotelescopios es una tecnología que se desarrolla en la década de 1950, realmente ya como radiotelescopios, con la capacidad de enviar esos mensajes. Y es en 1962 cuando surge la crisis de los misiles en Cuba. ¿Cuánto tiempo después del desarrollo de los radiotelescopios, esta civilización en el planeta Tierra estaba a punto de desaparecer? ¿Cuánto habrá durado? ¿10 años? Bueno, sobrevivimos a esa. Y luego en la década de los 80, con Ronald Reagan en la presidencia de los Estados Unidos y Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, volvimos a estar en una crisis similar.
bueno, ya no fueron 10 años, ya fueron 30 años, o 40, fue finales de los 80. No, esto fue en los 80 todavía. O sea, 30 años habría. Esta L es muy importante. Mientras más grande sea L, mayor será el número de civilizaciones que en este momento puedan estar vivas y emitiendo mensajes en la Vía Láctea. Algunos dicen, bueno, es que esta ya es obsoleta, es de 1961, es muy vieja. ¿De veras? No sé, preguntémoslo, averigüémoslo y lo hacemos a partir de la próxima sesión. ¿Okay? Bien, pero la ventaja de esta ecuación de Drake es que nos plantea una metodología para preguntarnos cuál es la posibilidad de que haya vida en una galaxia. Y es una especie como de mapa inicial, una guía inicial para la búsqueda de vida en una galaxia cualquiera que puede ser la Vía Láctea. ¿Tenemos números? Hoy en día tenemos números. Veamos. Digo, no debemos de la tasa, vamos a revisar el concepto de tasa de formación estelar, pero para simplificar la interpretación de la ecuación de Drake, no usemos el concepto de la tasa o ritmo de formación de estrellas, sino el número de estrellas que existen en este momento en la Vía Láctea, como para saber cuántas civilizaciones tecnológicas habría en este momento en la Vía Láctea. Se estima que en la Vía Láctea hay aproximadamente unos 100.000 millones de estrellas. El número varía bastante. Algunos dicen que pueden llegar a ser hasta 300.000 millones de estrellas. Digamos que es 10 a la 8. ¿Sí, 8? Sí, 10 a la 8. ¿Cuántas estrellas hay? R sería aproximadamente 10 a la 8. Ya tenemos un número. ¿Ok? Fracción de estrellas, de estas 10 a la 8 estrellas, ¿cuántas tienen planetas? En 1961 se sabía de una estrella. O sea, en 1968 F subíndice P era igual a 1 entre 10 a la 8. Un número muy pequeño. ¿Cuál es el valor de R? No, de R no, de F subíndice. El valor de R no ha variado mucho, pero el valor de F subíndice P hoy en día. Ya tenemos números. Y ahorita se sabe que donde se ha explorado, que es en un pedacito muy cercano a nosotros de la Vía Láctea, porque se va buscando en la región más cercana ahorita, este número ahorita es mayor a 5.000 estrellas, no, 5.000 planetas, perdón, 5.000 planetas. Entonces no sería la fracción de planetas, sino el número de planetas, es el número de planetas. Y es relativo porque se han encontrado estrellas con más de un planeta. Se han encontrado estrellas con 7 planetas, por ejemplo. Confirmado. Pero se han encontrado también otros que nada más se ha identificado uno. Puede haber más, posible, pero solamente se ha podido confirmar la existencia de un planeta alrededor de alguna estrella. Pero ya hay datos para sustituir aquí en F subíndice P. F subíndice, o además, N subíndice N. N subíndice E. ¿Cómo estamos en N subíndice E? En este tiempo, en tiempos de Drake, N subíndice E era igual a 1. La fracción era 1 entre 10 a la 8. La fracción de I era 1 entre 10 a la 8. F subíndice C, 1 entre 10 a la 8. Y L, les digo, estábamos en 10 años terrestres. ¿Ok? Bueno, entonces, ya para terminar.
De este ya empezamos a tener números hoy en día, gracias a Hubble, no al astrónomo sino al telescopio, gracias a otros telescopios que están ubicados en tierra, grandes telescopios que están por ejemplo en el desierto de Atacama, en Chile, y más recientemente con la ya puesta en funcionamiento en órbita en el punto Lagrange 1 creo que es, del telescopio JWST, el James Webb Space Telescope. Entonces, ya tenemos números que poner aquí, lo vamos a estar haciendo a lo largo del trimestre, e incluso vamos a revisar la ecuación misma. Ya hay números, pero habría que modificar la ecuación. Ya lo veremos después. Ahorita nos quedamos con esto y nos vemos entonces a partir del próximo martes para empezar a ver ya, comencemos por entender qué y cómo son las estrellas y cómo son sus ciclos de vida. Por hoy terminamos.